Vivimos en una sociedad que se hunde en la corrupción. Es mala. Sin embargo, el hombre de nuestros días se ha acostumbrado. Y se ha acostumbrado tanto a la depravación, a la degeneración espiritual, a la decadencia moral en la cual estamos, que no la entiende. Sus pensamientos, sus actitudes, sus emociones, sus decisiones están tan manchadas por el pecado que es incapaz de reconocer la profunda perdición en la cual se encuentra. El día del juicio se acerca, cuando miles de millones de personas de todas las épocas serán condenados para siempre. Serán lanzados al lago de fuego, al tormento eterno. Y la única forma en que serán rescatados de la ira de Dios es arrepintiéndose de sus pecados y poniendo toda su confianza en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que Pablo dice en Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 17 dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. El justo por su fe vivirá. En otras palabras, por medio de la predicación del Evangelio se manifiesta la justicia de Dios que Él da a todos los que creen en Él. Eso es maravilloso. La justicia que Él requiere de nosotros, Él mismo la da gratuitamente a todos los que ponen su confianza en el Señor Jesucristo. Él provee la solución a nuestro dilema. La salvación es solo por Cristo, mediante la fe. ¿Por qué necesitamos estas buenas noticias con tanta desesperación? Porque estamos bajo la ira de Dios. De forma totalmente merecida, Dios revela su ira desde el cielo en contra de la injusticia y de la impiedad de la humanidad. El ser humano no tiene excusa delante de Dios, porque incluso la verdad de Dios, que es tan clara y es tan evidente en la creación, el hombre ha decidido rechazarla, suprimirla, aplastarla. Hemos hecho un necio intercambio. Hemos reemplazado al Dios glorioso y bendito por la imagen de criaturas corruptibles, de seres humanos, de cuadrúpedos, de aves y hasta de reptiles. La idolatría, entonces, es el pecado fundamental del ser humano. La idolatría es la fuente de la que nacen todas las maldades e iniquidades. Porque hemos reemplazado a Dios y ya no vivimos para Él. Y debido a esa idolatría, Dios actúa judicialmente. Dios actúa personalmente, entregando a la humanidad a la inmundicia y a una mente depravada. No veas en los terremotos o en el temblor de la madrugada la ira de Dios. Eso es normal, eso seguirá ocurriendo. Pero principalmente la ira de Dios se manifiesta contra la injusticia del ser humano de forma personal, entregándolos al pecado, al ciclo destructor de la maldad del ser humano. Y dijimos la semana pasada que por causa de la idolatría, hay dos terribles consecuencias. La semana pasada vimos que la primera consecuencia de la idolatría es que Dios entrega a la humanidad a la inmundicia del pecado sexual. Y más específicamente, el pecado homosexual. La segunda consecuencia que veremos hoy
es que Dios los entrega a una mente depravada que los guía a cometer todo tipo de iniquidades. Este es uno de los textos más sombríos de la Biblia, más trágicos, porque nos da un diagnóstico certero, preciso, de cómo es el perverso corazón humano. Pablo presenta aquí en este cuadro que vamos a ver una imagen desoladora de cómo somos. Muestra en toda su extensión y en toda su profundidad el corazón del ser humano. Es una imagen deprimente. Aunque no negamos que el hombre sea capaz de hacer buenas obras, porque es capaz de hacer buenas obras. Su maldad ha impregnado cada parte de su ser. Es incapaz de pensar correctamente, sino como dice Génesis 6:5, todos los designios de los pensamientos de su corazón son de continuo solamente el mal. Eso es lo que en teología se conoce como la depravación total del ser humano. Hermanos, vivimos en un mundo caído, en un mundo maldito, que necesita desesperadamente escuchar acerca de la salvación que hay en Cristo Jesús. Y para hacerlo más personal y que lo entendamos mejor, cada incrédulo que tú conoces está bajo la ira de Dios y es totalmente incapaz de agradar a Dios en sus propias fuerzas. Sí, tu mamá, tu papá, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus mejores amigos, tus compañeros en el trabajo necesitan a Cristo, porque de otra forma se están condenando para siempre, porque son malos. Así es su naturaleza. Yo sé, tú creciste con ellos, te criaste con ellos, pero son malos por su pecado. Y como ya lo he repetido varias veces, es absolutamente necesario entender la condición del hombre, entender primero las malas noticias acerca del ser humano, para luego apreciar en toda su belleza las buenas noticias de la salvación en Cristo. Solamente comprendiendo las malas noticias vas a atesorar las buenas noticias y vas a confiar en Cristo. Por medio de su muerte y su resurrección, Él nos salva. Por supuesto, no vayamos a pensar que nosotros somos mejores, porque no somos mejores. Solamente por la gracia de Dios es que tenemos la salvación, no por algún mérito nuestro, no por alguna obra nuestra. No somos mejores. Dios, en su infinita misericordia, ha perdonado nuestros pecados y nos ha limpiado y nos ha dado una nueva naturaleza para que vivamos para su gloria. Pero la humanidad sin Cristo rechaza a Dios, reemplaza a Dios y Dios los hunde, los sume en su pecado. Pablo, inspirado por Dios, cuando analiza la situación del mundo, él concluye que la raíz del problema es que a la humanidad no le interesa a Dios. El hombre no quiere a Dios, no lo ama y lo cambia por cosas que a su parecer son mejores que Dios. Esa actitud, dice Pablo, es necia, es insensatez, es un corazón que merece el juicio de Dios, que no tiene excusa. Todos los análisis de la sociología, de la psicología, están equivocados. No es falta de autoestima, no es falta de educación, no es falta de igualdad social, no es pobreza, sino más bien es que Dios
entregó a la humanidad al pecado y a las terribles consecuencias del pecado. Y eso además es lo que nosotros queremos. Es lo que nuestra naturaleza y nuestra mente depravada quieren. Y Dios dice, ¿ustedes lo quieren? Háganlo. Y sufran las consecuencias. Y esa es la manifestación hoy de la ira de Dios. Muchos creen que en el fondo el ser humano es bueno. En el fondo es bueno. Y encontrará en sí mismo la fortaleza para sobreponerse a sus problemas, para vencer la corrupción. Es mentira. El hombre es malo por naturaleza, desde que nace, desde su concepción, desde antes que nace. Y su única esperanza está en Cristo. Vamos a leer este pasaje en Romanos 1, del 28 al 32. Romanos 1, del 28 al 32. Y cuando lo leemos, vayamos pensando en esta pregunta. ¿Cuál es la condición de la humanidad? ¿Cuál es la condición de la humanidad? Vamos a leerlo. Romanos 1, 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Cuál es la condición de la humanidad? En primer lugar, la humanidad tiene una mente depravada. Tiene una mente depravada. ¿Ves la conexión en el versículo 28, en la primera frase, con la idolatría? La primera frase dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. De acuerdo a Pablo, hay una conexión, hay una correspondencia muy cercana, muy estrecha, muy íntima entre el pecado de la idolatría, de no tomar en cuenta a Dios, y una mente depravada. Dice, los entregó a una mente reprobada. Y aquí hay un juego de palabras, si es que no lo has notado, entre aprobar y reprobar. Por un lado, ellos no consideran necesario, no aprueban tener en cuenta a Dios. En otras palabras, no lo reconocen a Dios, no les importa a Dios, no les interesa. No viven para Él, no viven a la luz de su verdad, en los asuntos prácticos de su vida, en las decisiones que toman todos los días, ni piensan en Él, porque no les importa. No aprobaron tener en cuenta a Dios. No aprecian a Dios. No lo consideran digno de sus pensamientos. No le dan su atención porque les parece distante, les parece aburrido, porque se opone a lo que ellos quieren hacer. Entonces Pablo dice que así como ellos no reconocieron a Dios en sus caminos, así como no lo tomaron en cuenta, entonces Dios los entregó a una mente reprobada. Como no aprobaron a Dios, Dios les entrega a una mente reprobada. La palabra mente
no se refiere solamente a nuestra capacidad intelectual de razonar y de pensar, sino que se refiere al centro de nuestro ser, casi sinónimo con corazón, al centro de nuestras decisiones, de nuestros razonamientos morales y espirituales. Las mentes de los incrédulos son incapaces de conocer la voluntad de Dios, porque están reprobados, son incapaces de pensar bien y de tomar decisiones correctas, morales, que agradan a Dios. No pueden. Mira lo que dice más arriba en el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. No entienden los principios bíblicos cristianos derivados del carácter de Dios. Son absolutamente incapaces de discernir entre el bien, ordenado por Dios, y el mal, condenado por Dios. Un autor dice así, dice que su mente está tan corrupta que resulta totalmente inadecuada como guía confiable ante decisiones morales. Porque siempre va a decidir de acuerdo a lo que hay en su corazón, y lo que hay en su corazón es egoísmo, es orgullo, es soberbia, es idolatría. Con razón Pablo dice aquí que esta mente reprobada los lleva a hacer cosas que no convienen. Fíjate otra vez, versículo 28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Todo comienza en la mente. Todo comienza en el corazón, en la capacidad de decidir moralmente para agradar a Dios. No pueden. Y por lo tanto hacen cosas que, claro, les convienen a ellos, pero cuando dice que no convienen, se refiere a que no convienen a Dios y a la ley de Dios. No se conforman al carácter de Dios, porque no pueden. Pero en segundo lugar, la humanidad está llena de pecados diversos. No solamente tiene una mente depravada, sino que está llena de pecados diversos. Ahí en los versículos del 29 al 31 hay una lista de cosas que no convienen. Hay una lista de pecados, son 21 pecados en total, que Pablo enumera para mostrar la perversidad de la humanidad. Estas listas son comunes en los escritos de la antigüedad. Incluso autores incrédulos tienen estas listas en sus libros mostrando lo malo que es el ser humano. En el Nuevo Testamento tenemos varias de estas listas. Por ejemplo, observa en 1 Corintios 6, 9 y 10. 1 Corintios 6, 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Estas listas no son listas exhaustivas. Pablo aquí no está citando todos los pecados posibles que el hombre comete, sino simplemente dándonos una muestra de la terrible perversidad de nuestro corazón. Observa otra lista en Gálatas. Gálatas 5, 19. Gálatas 5, 19.
hasta el versículo 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es exactamente lo mismo de 1 Corintios 6. Los que practican estos pecados no heredarán el reino de Dios. Observa una lista más en 1 Timoteo 1. 1 Timoteo 1. El versículo 9. 1 Timoteo 1:9 dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Otra lista de pecados que muestra la extensión y la profundidad de la maldad del corazón del ser humano. No quiere decir, cuando leemos estas listas, que todos los incrédulos que no creen en Cristo hacen todas estas cosas con la misma intensidad. Sino, imagínate cómo sería el mundo. No quiere decir que todos ellos son todo lo depravados que pudieran llegar a ser. Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, hay límites, hay leyes, hay un gobierno, y Dios mismo no permite que el ser humano llegue hasta la maldad más profunda por su gracia común. Más bien lo que Pablo describe aquí es un diagnóstico certero de la humanidad en general. Es evidente que somos depravados. Es evidente. Lo vemos todos los días y no en otros, sino que aún a pesar que hemos confiado en el Señor Jesucristo, hay rezagos, hay maldad aún en nosotros y que tenemos que seguir luchando contra ese pecado. Practicamos el pecado en pensamiento, en deseo, en palabra, en hechos. La historia humana está repleta de barbaridades, de guerras, de torturas, de atrocidades, de hechos de maldad pura. La historia está llena de ideologías destructoras, de religiones paganas, de supersticiones vanas. Está plagada de mentiras, de traiciones, de engaños, de insultos, de blasfemias, de rebeldías, y todas causadas por la mente depravada del hombre. El acto judicial de Dios, entonces, es entregarlos a la práctica de estas maldades y a las consecuencias que se derivan de esa práctica. Cuando estudiaba este texto esta semana, me preguntaba, ¿cómo categorizar estos 21 pecados del hombre? Porque en un sentido, la lista desafía cualquier categorización que nosotros hagamos. Así que simplemente decidí ir con las divisiones gramaticales naturales que encontramos en este párrafo. No es una lista exhaustiva, pero sí tremendamente representativa del estado miserable de nuestra sociedad. Entonces dividiremos esta lista
en 3 partes. Gramaticalmente, estructuralmente se divide así. En primer lugar, se mencionan 4 pecados, 4 palabras generales para describir la maldad de la humanidad. Bajo el encabezado siguiente, lee el versículo 29. Estando atestados de. Estando atestados de. Totalmente llenos. Totalmente corruptos y contaminados de estos 4 pecados generales. Y digo 4 porque la palabra fornicación, que ustedes ven ahí, no se encuentra en los manuscritos más antiguos, sino que es un añadido posterior. Yo creo que tal vez algún escriba pensó que Pablo se había olvidado de la fornicación. Pero Pablo no se ha olvidado de la fornicación porque la primera consecuencia de la idolatría y de la ira de Dios, ya la vimos la semana pasada, está en el versículo 24, que los entregó a la inmundicia. Y dijimos que esto se refiere a la inmoralidad sexual en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y más específicamente, el pecado homosexual, del versículo 26 y 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Alguien pensó Pablo se olvidó de la fornicación? No, ahí está, claramente. Las 4 palabras que sí se encuentran en los manuscritos más antiguos son, en el versículo 29, injusticia, perversidad, avaricia y maldad. Y todas ellas son casi sinónimas. Maldad, perversidad, injusticia. Algunos podrían pensar que cuando dice avaricia se refiere a un pecado ya más específico. Pero yo creo que avaricia se debe usar aquí en su sentido más general. Mira lo que dice en Colosenses 3:5, por ejemplo. Colosenses 3:5. Donde se usa esta palabra también. Dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. En ese sentido está usando Pablo la palabra avaricia en Romanos 1, como idolatría, como cambiar a Dios, adorar otras cosas y por lo tanto ser malo, ser perverso, ser injusto. Son 4 palabras que se refieren a nuestra iniquidad, a nuestra perversidad en general. En general, todos son perversos, malos, idólatras, injustos. En segundo lugar, la segunda categoría o la segunda parte en esta estructura está compuesta de 5 pecados. Mira el versículo 29 otra vez. Después de decir que estamos atestados de injusticia, perversidad, avaricia y maldad, dice, llenos de, y menciona 5, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. ¿Qué tienen en común estos 5 pecados? ¿En qué sentido estamos llenos de estos pecados? Algunos creen que aquí el primer pecado, que dice envidia, es el pecado controlador y que todos los otros 4 se derivan de la envidia. Entonces, matas por envidia, peleas por envidia, engañas por envidia, eres malo porque tienes envidia de los demás. Sin embargo, a mí me gusta más lo que dice el comentarista John Stott. Él dice que estos 5 pecados se refieren a relaciones humanas quebrantadas. Relaciones humanas quebrantadas. Aunque no llevamos a cabo estos pecados en la realidad,
muchas veces los deseamos en nuestro corazón. Envidia. Deseamos tener lo que otro tiene. Nos alegramos cuando le va mal y nos entristecemos cuando le va bien, porque le tenemos envidia. Pero además, los odiamos, deseándoles la muerte. Tenemos ira en nuestro corazón en contra de ellos y eso nos convierte en homicidas. Como dice en Primera de Juan, que cualquiera que tiene ira en contra de su hermano es homicida. Las dos siguientes palabras dice contiendas y engaños. Contiendas y engaños indican que peleamos, discutimos, mentimos, aparentamos, y todo eso es por nuestro orgullo, por nuestro egoísmo, nuestras relaciones con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros padres, están rotas. Con nuestros amigos, con nuestros vecinos, están rotas por causa de nuestro egoísmo que se manifiesta en envidias, en homicidios, y tal vez nunca lleguemos a cometer el acto, pero deseamos eso en nuestro corazón. Peleas, discusiones, mentiras, engaños. Cada uno está buscando tomar ventaja del otro, porque lo único que le importa son sus propios intereses. No consideramos el bienestar de los demás, sino solo el nuestro. Y finalmente, malignidades se refiere no solo a malicia, a la malicia de pensar mal de otros, sino también desearles lo malo o hacerles daño por el simple hecho de querer hacerlo. Esa es una persona mala, maligna. La humanidad es así. ¿Notas las frases introductorias de estos dos grupos? Ya dijimos, la primera, estando atestados de. Y la segunda, llenos de. Esto es depravación total. Es completa. Cada aspecto de nuestro ser está manchado, está inclinado, está dispuesto hacia aquello que no le agrada a Dios y que no se conforma a Dios, sino que más bien es producto de nuestro corazón depravado. Y mira ahora el tercer grupo. El tercer grupo se compone de 12 palabras. 12 palabras con las cuales Pablo describe a ellos. Miren el versículo 28, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó para que ellos sean ¿qué cosa? Leamos las 12, desde el versículo 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, sin misericordia. La palabra implacables parece traída de otra lista en otro libro de la Biblia. Pero estas 12 que les he mencionado se pueden describir muy fácilmente. Murmuradores, o sea, chismosos. Detractores, es decir, difamadores, que hablan mal de ti a tus espaldas. Ambas están relacionadas porque son palabras que destruyen reputaciones, que causan divisiones, que indisponen a las personas, que destruyen iglesias y familias. Los chismes, las murmuraciones y las infamias, los que son difamadores. Las siguientes 4 palabras tienen que ver con el orgullo del ser humano, porque se ponen por encima de todo, encima de Dios mismo. ¿Cuáles son las siguientes 4 palabras? Aborrecedores de Dios, injuriosos, que quiere decir insolentes,
soberbios, altivos. Es decir, llenos de orgullo. El ser humano dice odio a Dios. Odio a Dios, porque ¿quién se ha creído Dios para decirme lo que yo tengo que hacer? Yo hago lo que a mí me da la gana. Ese es un soberbio, un altivo, un aborrecedor de Dios, porque no se conforma a Él. Muchos hoy día no solamente no le llaman pecado a esta actitud, sino que le llaman virtud a esta actitud. Aquel que confía en sí mismo, aquel que no le importa el resto, lo que digan las demás personas, sino que cree que Él es la fuente de la verdad y de la moral y que hace de acuerdo a su verdad, esa persona es respetada en nuestra cultura, pensando que puede lograr el éxito sin Dios. Y luego hay dos frases compuestas. Dice, inventores de males y desobedientes a los padres. Inventores de males se refiere a la creatividad, al ingenio del ser humano en diseñar métodos cada vez más sofisticados y más terribles de matar, de torturar, de engañar, de robar. Tú te das cuenta cómo van cambiando y se van sofisticando las modalidades de cometer ciertos pecados para que no los atrapen, porque ellos quieren hacer lo que les da la gana. Son inventores de males. Y luego dice una frase que podría sonar algo extraña: desobedientes a los padres. Porque estamos hablando de cosas terribles, de aborrecedores de Dios, de homicidas, de inventores de males, y luego dice desobedientes a los padres. Es que es una frase que muestra algo repugnante para la época, incluso para los incrédulos, el concepto de la rebelión de los hijos hacia la autoridad de sus padres, que es cosa normal en nuestros días, pero que es muy seria para Dios. Observa que todas estas cosas, como dice el versículo 32, son dignas de muerte. ¿Sí? ¿Desobedecer a los padres también? Sí. Está incluido. Es pecado muy serio para Dios, porque es desafiar la autoridad que Dios mismo ha puesto sobre nosotros. Y los últimos 4 términos, en el griego, todos empiezan con el prefijo alfa, que significa sin. Sin. Necios, sin sensatez. Desleales, sin lealtad. Sin afecto natural. Ni siquiera el amor normal que alguien podría tener hacia su familia, el amor natural, no hay en estas personas. Y sin misericordia. No les importan los demás. No se preocupan y no tienen compasión por el sufrimiento de otras personas. No tienen misericordia. ¿Qué nos indica todo esto? Un corazón duro, malo, una naturaleza totalmente corrupta, una mente depravada. Y finalmente, y esta es la cereza del pastel, la humanidad se deleita en su condenación. Se deleita en su condenación. Qué triste, qué trágico que es esto. Cuando uno realmente lo entiende, hasta se le hace un nudo en la garganta cuando piensa en las personas que conoce y que son tan necias. Dice en el versículo 32, ¿quiénes? Ese quiénes se refiere a todos los que mencionó antes. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte,
no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Eso es lo más terrible, lo más sombrío, lo más sorprendente, es que estos pecadores saben que están haciendo mal. Saben que están haciendo mal, sin tener la ley de Dios, porque aquí está hablando de los paganos, no de los judíos, de los incrédulos gentiles, no teniendo la ley de Dios escrita, pero sí tienen la ley de Dios en sus corazones, en sus conciencias, y saben que Dios desaprueba su conducta. Entienden el justo juicio de Dios. Entienden el decreto de Dios. Él ha determinado que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Qué condición tan trágica, tan deplorable, tan miserable. El ser humano no solamente practica el pecado, como dice Pablo, y se condena a sí mismo, sino que se deleita cuando otros hacen lo mismo. Felicita a otros que también lo practican. Condonan y elogian y promueven los actos inicuos. ¿No lo vemos en la televisión? Que no solamente ellos lo practican, sino que lo fomentan y lo promueven y le llaman bueno, contribuyendo a que haya una opinión de la comunidad favorable al pecado. Y que más y más personas lo practiquen sin tener ningún remordimiento. Y mientras más personas, mejor. Los incrédulos se animan entre ellos a una conducta que traerá sobre ellos la ira de Dios. La maldad del hombre es tan profunda que están dispuestos a pasar una eternidad en el infierno con tal de satisfacer aquí y ahora sus deseos pecaminosos. Entonces, a pesar que el ser humano tiene el conocimiento de Dios por medio de la creación, Pablo dice que lo ha rechazado, lo ha suprimido, ha preferido adorar a las criaturas antes que al Creador. Y por eso Dios los ha entregado a toda clase de pecados e inmoralidades. La humanidad no tiene excusa. Aún en medio de su degeneración, aún en medio de la práctica de estas iniquidades, ellos saben que su conducta es pecaminosa y que merecen el castigo, pero en su necedad no les importa. No les importa. Sino que lo continúan haciendo y hasta se gozan cuando otros también lo hacen. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución a este dilema tan profundo? Invertir en educación. Fomentar los valores entre los niños. Hacer obra social para aliviar el sufrimiento de los pecadores. Después de todo lo que hemos visto, parecen soluciones tan tontas, tan vacías, tan superficiales, tan inadecuadas. Y lo parecen porque ante la depravación total del hombre, en realidad no son soluciones vanas. El único remedio es que alguien revierta la ira de Dios. El único remedio es que alguien redireccione la ira de Dios hacia sí mismo, para que no caiga sobre nosotros, que absorba esa ira en sí mismo y que de esta manera libre al pecador de su mente depravada y de su inmoralidad y que lo revista de una justicia perfecta que agrada a Dios. ¿Suena imposible? Bueno, para el ser humano, en la condición que está, es imposible. Es imposible. Nadie jamás logrará salvarse a sí mismo por sus propios méritos. Es imposible.
por nuestra condición, lo que acabamos de leer. Por eso, el mismo Hijo de Dios tuvo que encarnarse y tuvo que venir y hacerse hombre y vivir una vida santa, con el propósito de morir como un sacrificio aceptable por nuestro pecado. Él fue nuestro sustituto. Él llevó nuestro castigo. La ira de Dios cayó sobre su propio cuerpo y luego venció a la muerte cuando resucitó de entre los muertos. El Señor Jesucristo amó tanto al mundo que se entregó a sí mismo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y si tú ahora mismo, en este instante, te arrepientes de tus pecados, que seguramente están ahí en la lista, si tú te arrepientes de tus pecados y confías en la muerte y en la resurrección del Señor Jesucristo, serás limpio. Limpio. Recibirás el perdón de todos estos pecados. Dejarás de ser enemigo de Dios y te convertirás en hijo de Dios. Ya no vendrás a condenación porque has pasado de muerte a vida. Pero lo que tienes que hacer es arrepentirte, es pedir perdón a Dios por tu maldad. Tal vez no has llegado a ser todo lo depravado que podría ser, solo por la gracia de Dios. Pero sí eres pecador. Y tú lo sabes, tú lo reconoces. Tienes que arrepentirte. Tienes que estar a cuentas con Dios. Y tienes que confiar en Él. Solamente por medio del Señor Jesucristo podemos ser salvos. ¿Por qué no te arrepientes? ¿Por qué no confías? ¿Por qué no te arrodillas? ¿Por qué no te postras en este momento delante del Señor Jesucristo? Eres el único que puede salvarte de tus pecados. Es la única esperanza de la humanidad. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y así con los ojos cerrados, pensando en nuestra condición delante de Dios. Si tú has sido justificado por la fe, si tú has nacido de nuevo, dale gloria a Dios. Alaba a Dios. No es por ti, no es por tus méritos, es por el Señor Jesucristo que murió por ti. Gracias, Señor Jesús. Pero si todavía sigues en tus pecados, como dice Pablo, sigues lleno de ellos, sigues esclavo de ellos, sigues practicándolos, entonces, lamentablemente, estás camino a la condenación. Eres digno de muerte. Y tu única esperanza es arrepentirte. El Señor Jesucristo, que murió en la cruz y resucitó al tercer día, ordena a todos en todo lugar que se arrepientan, que se conviertan, que pongan su fe en Él, que lo reconozcan como el Señor de sus vidas. Hazlo ahora. Arrepiéntete de tus pecados y pon tu confianza en lo que Cristo hizo por ti, para ser salvo, para ser limpio, para tener vida eterna.
Padre nuestro, gracias Señor por tu amor. Gracias Padre por tu palabra, que es dura. Hoy día más que otras veces. Es dura, es fuerte, confronta. Pero gracias porque de no saber estas verdades, nunca podríamos tener la salvación. Señor, te pido por aquellos aquí que todavía no han puesto su confianza en Cristo. Sálvalos. Sálvalos. Usa tu palabra. Convierte corazones. Ilumina las mentes. Que tu luz brille en ellos para salvación. Señor, que se arrepientan, que crean en ti, que confiesen sus pecados, que se postren en adoración al único Dios y Señor Jesucristo. Padre, ayúdanos a vivir nuestra vida cristiana, entendiendo que vivimos en un mundo caído, en un mundo como hemos leído. Señor, ayúdanos. Necesitamos de ti, necesitamos, Señor, avanzar, crecer en madurez, obedecer tu palabra y brillar como luminares en el mundo, en medio de una generación maligna y perversa. Señor, danos la llenura de tu Espíritu para que podamos, Señor, testificar de ti, vivir para ti, glorificar tu nombre y ser de bendición a otros que no te conocen. Gracias, Padre. Nos postramos delante de ti, confiamos, descansamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén.